Odyssey es el nuevo nombre de la expansión que traerá Ringworld, y trae tanto contenido único y nuevo que creo que se volverá la expansión favorita de muchos. Pero antes de ir con la expansión, hablemos de la actualización 1.6 de Ringworld, que viene con la salida de la expansión de Odyssey. En esta actualización del juego base tenemos mejoras en el rendimiento importantes, cambios en la generación, nuevo sistema de planeación, sistema de campamentos de caravanas, animales voladores y mejoras en la interfaz del juego. Empecemos con el nuevo sistema de planeación, donde ahora podremos elegir diferentes colores y formas para hacer más cómoda la planeación de tu base. Luego en la construcción podremos crear planos para que los colonos puedan cambiar el material de una estructura sin la necesidad de destruirlo. Ahora los ríos, montañas y costas se generan mejor, los ríos pueden tener terreno fértil cerca y algunas plantas pueden crecer en el agua. Ahora los animales como gallinas, patos y gansos pueden volar. Este vuelo les da más velocidad de movimiento, les permite entrar y salir desde cualquier parte del mapa y también les permite saltar vallas. La escariosis ya no es solo de los animales, también puede afectar a tus colonos. Empezará como una infección de escariosis y si llega al 100%, tu colono estará en modo berserker hasta que muera o sea curado. Luego con las otras expansiones, en Ideology se mejoró la generación de complejos, en Biotech se agregaron nuevos genes y se redujo el precio de los xenogémones, en Anomaly las armas incineradoras ya no tienen calidad y se mejoró la generación de cuevas, y las torretas portátiles ahora ocupan un mínimo de habilidad de construcción para colocarse. En Royalty los transbordadores ahora dan 65% de confort, y por último hay muchos cambios que mejoran la calidad de vida en Ringworld, como mejoras en la interfaz, que los puentes ahora se puedan pintar, que tus colonos puedan vestir prisioneros, y el juego ahora está optimizado en muchos aspectos, siendo el más importante es que aún con la integración de una nueva expansión, tarda muchísimo menos en abrir. Ahora vamos con lo bueno, la nueva expansión de Ringworld. Esta trata de la exploración, ahora hay biomas y puntos de interés para explorar, hay naves espaciales para viajar alrededor del planeta, también puedes visitar cosas que orbitan el planeta como estaciones espaciales destruidas y satélites. También trae más de 40 animales nuevos, armas nuevas, habilidades especiales a los animales y un final para la amenaza mecanoide. Empecemos con las gravinaves. Estas, aunque no tienen la potencia para salir del planeta, te ayudarán a orbitarlo para explorar satélites cercanos o plataformas abandonadas. Empezarás con una pequeña nave, a la que podrás llamar hogar, un núcleo simple, poco espacio y un poco de gasolina para viajar por el planeta. Después de explorar los peligros de este planeta, podrás encontrar gravinúcleos y con estos podrás expandir tu nave. Pero ¿de qué sirve una nave para viajar si no tenemos nuevos lugares a los cuales explorar? Debido a esto, Odyssey nos trae nuevos biomas y puntos de intereses. Explora los lumibosques llenos de hongos, o viaja por los campos de lava llenos de peligros, o explora las ruinas de las tierras escarificadas. Aunque si quieres algo más clásico, puedes ir por las llanuras glaciares. O además de estos desafiantes biomas, tienes puntos de interés que, combinado con lo que ya te mencioné, hace que existan infinitas posibilidades de exploración. Estos puntos de interés pueden ser excavaciones, tomar control de colonias abandonadas, asaltos a estructuras antiguas, o solo dedícate a crear una base en el mar con los nuevos puentes reforzados de Odyssey. Además de los puntos de interés, hay muchas misiones especiales como minas de esteroides, criptas de mercenarios antiguas o la cacería del Trumbo Alfa. Pero con tanto peligro también vienen incluidas nuevas armas únicas, como una escopeta que destroza salas en segundos, miras con IA que vuelven a cualquiera en experto, o un revólver dorado que es muy bonito. También tenemos nuevas amenazas, drones que nos pueden explotar e inyectar paralizantes, centinelas con escopetas que patrullan, y hasta mecanoides cíclopes que bombardean con rayos gamma que atraviesan escudos. Y en lo más profundo, la reina de la colmena insectoide, o hasta puedes llegar a atracar la mente colmena mecanoide y decidir entre eliminarlos para siempre o tomar su poder. También para los que se emocionaron con la posibilidad de tener un zoológico, déjenme decirles que hay buenas noticias. Odyssey agrega 40 especies para domesticar, agrega habilidades a mascotas, nos da la posibilidad de entrenar a los animales más tontos con un canalizador de conciencia y para mandar a atacar a esa morsa tonta que tienes por ahí en tu base. Ah, y otro dato, ahora puedes pescar, pero como no hay mucha información, solo lo dejo como dato. Y esto es Odyssey, una expansión que llena de contenido y con una nueva forma de jugar Ringworld, que le dará un toque fresco al juego. Cuéntame, ¿qué es lo que más te emocionó? A mí en lo personal lo que más me gustó fue el poder darle un final a los mecanoides y ser capaz de pelear con la reina insectoide. Nos vemos en la próxima semana con las siguientes noticias de la expansión. ¡Adiós!